Pues muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis tenido una muy buena semana, espero que hayáis podido aprovechar muy bien el tiempo y nada, aquí estamos una semana más en un nuevo vídeo. Como habéis podido ver en el título, el vídeo de hoy va a tratar sobre Passive House, sobre el sistema y el estándar Passive House. Puede que algunos lo conozcáis, puede que otros no. Algunos posiblemente hayáis escuchado hablar de ello, pero no sepáis en profundidad en qué consiste el estándar Passive House, pero no os preocupéis que para eso estoy yo aquí, que hoy vengo a explicaroslo. En primer lugar, ¿qué es el estándar Passive House? Pues el estándar Passive House es básicamente eso, es un estándar que propone ciertos parámetros para un diseño más eficiente de las viviendas, sin sacrificar el confort, mantener una alta eficiencia energética de las viviendas. ¿Cómo se hace esto? Pues lo veremos a continuación cuando se explique en qué consiste, ¿vale? Pero básicamente lo que Passive House quiere, el objetivo principal de Passive House es reducir al mínimo la demanda energética de la vivienda sin arriesgar el confort del interior de la vivienda, de modo que los habitantes de la vivienda puedan seguir disfrutando de un confort total sin ningún tipo de problema, y además con una altísima eficiencia energética. Passive House lo que propone es rodear toda la vivienda con una capa de aislamiento térmico, dependiendo de la localización en la que esté la vivienda, pues será de mayor o menor grosor la capa, pero el objetivo es rodear toda la vivienda como si envolviéramos un bocadillo en aislamiento térmico para que la menor cantidad de calor o la menor cantidad de energía térmica afecte al interior de la vivienda y que esté todo, el interior, lo más controlado posible. Que ni el frío ni el calor que pueda hacer fuera afecten al confort térmico del interior de la vivienda, ¿vale? En este aspecto a mí me parece muy bien que Passive House, el objetivo sea eso, reducir al mínimo la demanda energética. ¿Por qué? Porque así nos evitamos un mayor consumo innecesario de energía que posiblemente derivaría en mayores emisiones de CO2 de la vivienda. De modo que si aumentamos al máximo la eficiencia energética de la vivienda, nos ahorraremos todas esas emisiones y todos los gastos que conlleve tener una mala eficiencia energética. Vale, pero ¿en qué consiste exactamente el sistema Passive House? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir o cuáles son las pautas que Passive House establece para que sus viviendas se consideren Passive House, que tengan un certificado Passive House? Pues son básicamente cinco principios básicos que ellos establecen para que las viviendas cumplan con sus normas y sean altamente eficientes. El primero de ellos es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico lo que hace, como bien indica su nombre, es aislar la vivienda. No solamente hacia el frío que puede hacer fuera, sino también hacia el calor. Es interesante que en invierno en Soria, por ejemplo, o en Valladolid o en Burgos, se aísla el interior de la vivienda del frío que hace fuera, de modo que el calor que hay dentro de la vivienda no salga hacia afuera. Pero en Sevilla, en Murcia, en Almería, en verano, cuando fuera hacen a lo mejor 40 grados, es interesante mantener también el interior de la vivienda aislado, de modo que el confort que Passive House garantiza se echa a perder. De ese modo, nos prevenimos tanto de que el calor salga de la vivienda como de que el calor entre, que la temperatura en el interior de la vivienda se mantenga constante, siempre entre 20 y 23 grados según lo determine el usuario. El segundo principio que Passive House tiene para que sus viviendas o que una vivienda sea considerada Passive House son las puertas y las ventanas. Se utilizan puertas y ventanas de alta calidad, principalmente de materiales de poca transmitancia energética, como pueden ser el PVC, la madera u otros materiales poco transmisores de calor. Y aparte se utilizan ventanas de triple vidrio con doble cámara, de algún gas inerte. Generalmente se utiliza el argón, ya que es el que mejor funciona de todos, aunque no hay mucha diferencia en sus
en sus características de transmitancia térmica no hay mucha diferencia con el aire normal que todos respiramos, no hay mucha diferencia, pero es cierto que un poco mejor sí que aísla. Por lo que en cuanto a ventanas y puertas, estos son los dos puntos principales: los marcos de las puertas y de las ventanas, y los vidrios que se utilizan en las ventanas. Aparte, los vidrios, aparte de tener triple vidrio y doble cámara de argón, suelen también tener en cuenta la opacidad, es decir, la cantidad de luz que deja entrar a la vivienda o no, y la reflectancia de los rayos infrarrojos, que al final son esos rayos del espectro solar. Los rayos infrarrojos son los que transmiten el calor a mayor longitud de onda, por lo que si tenemos vidrios que permiten entrar ese tipo de rayos al interior de la vivienda, terminarán afectando a la temperatura. Es cierto que en cierto modo puede ser favorecedor que entre esa energía térmica solar, pero en otros aspectos pues puede ser que no. El tercer principio de Passive House son los puentes térmicos, es decir, no tener ningún tipo de puente térmico. Tanto en ventanas como en puertas, como hemos hablado anteriormente, se cuida mucho los puentes térmicos, pero también se evita que haya puentes térmicos a través de la estructura. Entonces, el peor caso que puede haber, el peor caso que se puede dar en cuanto a puente térmico, es que haya una fisuración, una abertura, una discontinuidad en el aislamiento térmico que hemos comentado al principio. En esa cobertura de aislamiento térmico que le damos a la vivienda, lo peor que puede haber es que haya una discontinuidad en esa capa. Eso generaría un enorme puente térmico, que es por donde entraría o saldría el calor o el frío, dependiendo del caso en el que estemos. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se puede hacer más todavía por evitar que haya puentes térmicos? Pues en primer lugar, la hermeticidad. Es básicamente garantizar de la mejor manera posible que no haya ningún tipo de abertura, de filtración, de aire, ni nada que impida que haya una estanqueidad en el interior de la vivienda, para que la temperatura exterior pues no afecte al confort térmico interior. Y en el caso de que se detecte una fisura o una abertura, lo que habría que hacer sería sellarla con la mayor rapidez posible y con el material óptimo, que sería pues uno que no tenga apenas transmitancia térmica. El cuarto punto, que va en relación con el que ya hemos hablado justo ahora, el de los puentes térmicos, el cuarto punto es la hermeticidad. La hermeticidad para Passive House es bastante importante. Lo que pretende Passive House determinando la hermeticidad de la vivienda es impedir que las renovaciones por hora dentro de la vivienda sean excesivas y sean demasiado reducidas. Si son demasiado reducidas, lo que se generaría serían posibles humedades, muy probablemente infecciones víricas de los habitantes, ya que el aire estaría constantemente cargándose, habría virus en el aire, por lo que una baja cantidad de renovaciones por hora del aire interior de la vivienda no es lo óptimo. Y tampoco conviene que haya demasiadas renovaciones por hora. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho anteriormente, Passive House lo que busca es la eficiencia energética al máximo. Todo lo que se pueda ahorrar en ese aspecto, en aspecto de energía, es bienvenido. Por lo que establece un máximo, creo que es de 0,5 renovaciones por hora a lo largo de todo el día, para impedir que el calor que tiene el aire del interior de la vivienda, el calor o la temperatura que tiene el interior del aire, el aire, la temperatura que tiene el aire del interior de la vivienda se ve afectada a causa de la cantidad de renovaciones por hora que tiene la vivienda. ¿Cómo se controla esto? Pues se hace un test que se llama el blower door, que es básicamente colocar en la puerta principal de entrada una lona con un ventilador, y estando la temperatura, siendo la presión interior de la vivienda de 50 pascales,
tiene que haber un máximo y un mínimo de renovaciones por hora. De esta manera pues se asegura que la vivienda sea hermética y que cumpla con las condiciones Passive House necesarias. Y el quinto punto, el último de todos, es la ventilación mecánica. Se sitúan y se colocan, se instalan una serie de conductos, una serie de extractores e impulsores de aire que lo que hacen es renovar el aire del interior de la vivienda, de modo que no se pierda energía térmica en el proceso, ni que se vicie el aire interior de la vivienda. Además de esto, para mejorar todavía más la eficiencia energética, lo que se hace es colocar un intercambiador de calor, de aire, que lo que hace son una serie de láminas muy juntas y posicionadas de manera estratégica, de modo que el aire del interior y el aire del exterior se cruzan, pero el calor se mantiene, la temperatura del aire interior se mantiene ahí, pero los viruses y lo demás que tiene el aire del interior de la vivienda sale, y el aire nuevo y fresco del exterior entra y se adapta mejor a la temperatura del interior de la vivienda dentro de ese intercambiador de calor. Por lo que este aparato es bastante importante en cuanto a ventilación mecánica y eficiencia energética. Y básicamente eso es lo que es Passive House. Eso es el estándar Passive House, esos son los principios que mantiene el estándar Passive House, aunque luego cada persona puede adaptar dentro de los márgenes que permite el estándar, pues las instalaciones y todo lo que conlleva, pero básicamente eso es lo que exige Passive House, que se tiene que cumplir para garantizar o para certificar una vivienda como Passive House. Y pues nada, chicos, ahí estaría el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado. Dejadme por abajo, por favor, vuestra opinión, qué opináis sobre Passive House, sobre el vídeo y demás, ¿vale? Muchas gracias por verlo, gracias por vuestro tiempo y nos vemos la semana que viene. ¡Aur!